Listo. Bueno, resulta que un intervalo de confianza es como un inicio y un final en donde yo digo que yo puedo obtener cierta cantidad de productos dentro de estos límites que estoy poniendo acá. Entonces, yo utilizo un porcentaje para decir, digamos, un 95%, un 90%, ahí el dato que ustedes crean que sea necesario en intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes más estadísticamente podrían decir que el 95% de los productos van a caer dentro de estos datos que están acá. ¿Para qué nos sirve eso? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un SLA que el 95% de los casos tiene que estar entre 9 minutos y 11 minutos, por ejemplo, entonces nosotros podríamos llegar aquí y decir, ok, caen el 95% de los casos dentro de estos datos, sí o no. Entonces lo calculamos y decimos, bueno, el intervalo de confianza nos da, no sé, un 9.5 y un 10.5. Entonces podríamos decir que con certeza estadística, el 95% de los productos nos va a caer dentro de estos datos. Y sabemos que los datos del cliente eran estos. Entonces sabemos que todavía existe un espacio ahí todavía para poder fallar un poquito y aún así vamos a estar todavía dentro de los límites del cliente. Entonces para eso nos van a ayudar los límites de confianza. También nos van a ayudar para cuando estamos estableciendo algún tipo de métrica o algún tipo de procedimiento nuevo y no sabemos cuánto van a durar, cuánto va a pesar, en fin, algo numérico. Cuando tenemos algo numérico y queremos ver cuántos son los máximos y los mínimos que queremos pedir a las personas que estén trabajando. Algo de eso podría ser la cantidad de casos que se trabajan en Align, que ustedes digan, bueno, yo quiero que con 95% de confianza saber cuántos es el caso, la mínima cantidad que van a terminar las personas y el máximo cantidad que van a terminar las personas por día. Entonces, saber que si se mueven esos rangos no están mal, sino que están de acorde a todas las personas, que están con datos comunes. Y no pensar que porque una persona tal vez, suponiendo que el típico de casos sean 15 por día, ¿no? Que el máximo que hayan visto sean 20 y el mínimo 10, y que una persona esté pegando 11 un día, 12 un día, el otro pagó 16, que no quiere decir que esté mal, simplemente que está dentro de los ámbitos de confianza que ya sabemos. Porque al final ningún dato puede ser perfecto. Yo puedo tener este como mi dato perfecto, pero hay un día que va a quedar acá, otro día va a quedar aquí, otro día va a quedar aquí, y así va a quedar todos los días. Va a moverse, nunca va a ser estático. Y de ahí es que nosotros ocupamos entonces el, poner los datos del intervalo de confianza y saber con cierto nivel de porcentual cuánto va a entrar dentro de los límites que yo tengo. Es muy sencilla la fórmula, no tiene nada del otro mundo, son de las fórmulas que deben de aprenderse fácilmente, nada más tiene ciertas cosas. El, Buenas tardes. pura vida, Disculpen el retraso. tranqui, acá vamos a comenzar apenas. Les estaba comentando sobre los límites de confianza, que simplemente son datos en donde nosotros ponemos un topes máximos y mínimos y ponemos un porcentaje y decimos, bueno, con un 95% de confianza, todos estos pollitos de mi granja, digamos que hay un pollito, bueno, el pollito no debe tener una sonrisa ahí, pero digamos que este es un pollito, que tengo varios pollitos y que todos los pollitos con un 95% de confianza caen en estos pesos. Entonces que yo no me voy a enojar, digamos, si el pollito pesa 10 gramos, 11 máximo, 9 mínimo, y los pollitos están pesando, eh, no sé, 9,11 gramos, que yo no voy a decir que están mal, sino que están dentro de los límites que yo había previamente establecido que estaban bien. Eso fue lo que les estaba comentando hace un momento. Ahora, para esta parte de los límites de confianza, perdón, de los intervalos de confianza, existen para dos específicamente una regla, y es que depende de la cantidad de muestras que yo voy a tener. Si yo tengo por arriba de 30 muestras, yo voy a utilizar una fórmula que se le llama para large samples. Si yo estoy trabajando con menos de 30, utilizo una fórmula que es para small samples. La fórmula es casi que la misma, la diferencia es la tabla que vamos a usar. Y yo les dije que bajaran la tabla y no bajé la mía. Un segundo para sacar la Ah, otra eso hay que tabla. bajarla.
Sí, ocupan tener la tabla. Ok, mae. Listo. Tabla. La que vamos a utilizar ahorita son las Z. Hoy vamos a utilizar la Z, la T. Esas son las que vamos a usar. Y si nos da chance, tal vez utilicemos Fisher y utilicemos Chi-Square. Si no, esas de fijo quedan para el jueves. Bueno, entonces aquí tenemos 100 samples. Tiene- Tenemos el promedio que ocupamos. La tabla está, perdón, ¿en qué parte de la librería? Está en templates o yo te paso el link aquí también por el chat para que lo puedan Aquí, tener directo. templates, tablas estadísticas. Correcto. Ok, me lo estoy bajando. Recuerden imprimir esas tablas para que siempre las tengan ahí a mano por el hecho del examen Ok, y para que se vayan a acostumbrar a utilizarlas. Importante también para cuando vayan el examen, nunca les he comentado esto, pero tengan una regla. Vieran cómo ayuda si tienen una regla para buscar en una tabla, porque lo hace más directo. así. Bueno, entonces tenemos la desviación estándar. Recuerden que ustedes pueden, si están tomando el examen en inglés, lo escribían como standard deviation, pueden hacerlo así, pueden hacerlo eh, desviación de E también. Son las formas en las que podría aparecer. Aquí lo vemos como SD porque está en inglés. Y aquí me dice que con el 95% de confianza. Entonces la fórmula es muy muy sencilla. Tenemos un máximo y un mínimo. De sobre qué es este máximo y este mínimo. A partir cuál es el punto central que yo tengo para decir que va hacia arriba y hacia abajo. 18 no. Ajá, que sería el promedio. Eso quiere decir que mi fórmula empieza con el promedio, más menos, y luego vamos a trabajar con Z. Eh, Perdón, Dime. Andrei, para no irme perdiendo, el calculate CI, ¿qué quiere decir el CI? Mm, Como límite de confianza. sí, en inglés, confidence interval. Gracias. Si lo hacen en español, va a aparecer al revés. Recomendación, háganlo en inglés porque mayor parte de su trabajo es en inglés y casi todos los términos que ustedes usan el día a día es en inglés. Entonces se les va a facilitar más. Y los libros casi todos vienen en inglés. Bueno, entonces vamos a hablar de Z alfa medios. Recordando que estamos diciendo con Z alfa medios. Es un 5% de riesgo porque este es el alfa. Recuerden que este es el numerito completo y lo Dos que punto falta cinco. es el alfa. Y como está dividido entre 2, 2,5 de un lado y 2,5 del otro. Que en otras palabras, de mi curvita, un pedacito aquí y un pedacito aquí. Entonces ya una vez que tenemos esa parte, aquí sería para el 97.5. 95%, ¿cuál sería el dato que yo tengo que poner de la tabla? Voy 97.5. Eso sería 1.96. 1.96. Ok, correcto, 1,96. Luego de esto, lo multiplicamos ¿Sabe, sabe? por... Me perdí en el 1.96, perdón. ¿De dónde lo sacaron? Ah, mae. Es que ese ya no lo aprendimos de memoria, mae. En las tablas, en la tabla de la derecha, porque es el lado derecho, y te vas y Ujú. buscas en la parte interna el 97.5. 97.5 porque es el 5% dividido entre 2 es 2.5. 100 menos 2.5, 97.5. Entonces, en la vertical es 1.9 y en la horizontal es 0.5. Es 0.6. Entre otras palabras, como nosotros estamos Aquí. trabajando, aquí Sí, está... Lo que te, ya lo tengo. 97.5, sí. aquí está. Más Ajá, a la derecha, abajo, ahí. Ok. siempre vamos a trabajar Pero con ese número los... ya está en la memoria, huevón. Ahí va, wow. No me pida tanto, wow. Eso lo vamos a multiplicar por... Vamos a borrar esto de acá. Eso lo vamos a multiplicar por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de El E. símbolo de desviación estándar para muestra larga no era la S. Se me enredó. No, para muestras largas es Largas. el sigma, para las pequeñitas es la S. Ah, ok, lo dije al revés. Dame Entonces, paciencia, dijo Werner, mae. entonces aquí tenemos la desviación estándar que es un 6, vamos a hacer un 6, y lo dividimos entre la raíz cuadrada de 100.
Calculadora, 1.96 por, sería 6 dividido entre la raíz cuadrada de 100. Eso me da ese pedacito de aquí, 1,17. Eso quiere decir que para arriba, el límite superior me va a dar, aquí me va a dar 19,17 y de este lado 16,82. Ese es bastante sencillo. La fórmula es muy fácil de aprenderse. No tiene como un gran secreto. Ya nosotros hemos visto varias fórmulas. Las más fáciles de aprenderse hasta el momento son para sacar la tabla Z, que es x menos m sobre desviación, o si la muestra es muy pequeña, x menos promedio sobre s sobre raíz cuadrada de n. Y ahora estamos trabajando con lo que sería la muestra, bueno, la muestra es otra fórmula que tienen que, esto es más de 30, este es para menos de 30. Otra fórmula que hemos visto es el de las muestras, que deben de estar ahí Z. aprendidas, que es esta de acá. Súper fácil también, no tiene mucho que aprenderse. Y ahora estamos viendo esta, que son lo de los límites de confianza, que también es pequeñita, pero también sería bueno si la aprenden, que es x más menos z alfa medios multiplicado por esto de acá. Vean que este pedacito es el mismo que está acá literalmente, desviación sobre la raíz cuadrada de n. Entonces ahí ustedes pueden ir sumando fórmulas. O como les dije, en un Excel pueden tener todas las fórmulas y a la par nada más ponen qué significan. Otras fórmulas que hemos visto, y ahorita nada más lo digo así como manera de repaso, las del CP, límite superior menos límite inferior sobre 6 veces la desviación estándar, y la del CPK, límite inferior menos promedio sobre 3 desviación, o límite superior menos m sobre 3 desviación. Son formulitas que tenemos que ir aprendiendo. Ahora vamos con otra fórmula, que es para cuando los No samples, copié la muestra de X. No la importa. ¿cuál dijiste? Estás grabando, ¿verdad? Sí, sí, todas esas sesiones que Sí, están sí. grabadas y están No, dentro del el acceso de ustedes. es que no copié la de X, la muestra con X barra. X más menos, no sé qué. No logré copiarlo, pero bueno, no importa. Ok. Em, Ahora vamos con small portions o samples. En este caso, la diferencia es mínima. Tenemos el mismo 18. Eso quiere decir que empezamos igual con el promedio, más menos, porque siempre va a ir hacia un lado o hacia otro. Ahora este va a llevar t alfa medios. Es la única diferencia. Y después lo multiplico por s sobre raíz cuadrada de n. Aquí entonces sería más menos t alfa medios. Vamos a buscar t alfa medios. Tenemos que es un 95%. Entonces vamos a trabajar igual, es alfa medios, que es 2.5. 2,5. Y recordemos que ¿Cuántos grados de libertad? con la t, eso es lo que iba a comentarles, nosotros le restamos un grado de libertad, que sería s menos 1. 24. Solamente en el de la semana pasada que estuvimos viendo, que fueron las de regresión, por fórmula se le resta a la t 2 grados de libertad, o a los samples se le quitan 2, solamente en esa. En las demás, en todo se va a restar solamente 1. Busquémoslo entonces aquí. Sería 24 sería 0,6. Sería 0.685. Aquí está el 24 y sería el 2,05, es este de acá. Ah, no, 0. Porque aquí está el 0.25, perdón, 0.025, que sería igual a decir 2,5%. Entonces aquí está con el 24. Este es ese dato de acá.
Ahí está. Quiero que noten una diferencia entre esta y la de Z. Vean que aquí no hay porcentajes. El único es este de arriba, pero este es el alfa, el nivel de riesgo. Entonces no cuenta. Estos son por la cantidad de muestras, que no tiene nada que ver con este, porque aquí lo que está afuera es el numerito Z y aquí arriba también es parte del número Z y por dentro vienen promedios. En cambio aquí, ¿qué viene por dentro? Podríamos decir que por dentro viene el número Z, o sea, lo que encontramos aquí afuera de la tabla, en la tabla T, la encontramos por dentro. Es la diferencia que tiene una y otra a nivel visual. A nivel ya estadístico es que una busca por arriba de 30 muestras y la otra por debajo. También es otra razón, perdón, por la diferencia entre utilizar una tabla y la otra, la podemos decir de la siguiente forma, que aquí ya estamos hablando sobre las muestras, porque tenemos poquitas, entonces tenemos un número definido de muestras, solamente como para, vean que hay números muy grandes de muestras, ustedes me van a decir, pero es que eso es más de 1000 muestras, pero ¿qué pasaría si tenemos una producción de 10.000 millones? Entonces 1000 ya sería un número más bien bastante pequeñito. Entonces ahí es donde en este caso sí aumentaría y por qué estamos utilizando esta tabla. Pero como generalmente se utiliza para números muy pequeñitos, entonces utilizamos números pequeñitos y por eso los buscamos acá. Pensando en, perdón, quité la tabla, pensando en el teorema del límite central, estamos hablando que son muchos números, es más grande, entonces podemos hablar de proporciones directamente, no de muestras. Entonces aquí busca más como algo un poquito más grande, un poquito más robusto. Ok, entonces tenemos que ese dato de ahí sería un 2,064 y lo multiplicamos por eh, la misma información, la desviación estándar que es 18 sobre la raíz cuadrada de 25. En este caso me va a dar que el inferior es 15,52 y 20,48. Que esos son los límites que tengo para el 18, del lado inferior y del lado superior. ¿Preguntas? A la hora de expresarlo, ¿cómo es la forma correcta de expresar esto? ¿A qué te refieres con expresarlo? LI, LI y LS. Ah, eh, pues en realidad sí se podría hacer como lo estás diciendo, como límite inferior y límite superior o intervalo de confianza, bueno, confidence interval, no, lower confidence interval y upper confidence interval. Son las otras formas de ponerlo. Pero, Pensé que se ponía entre menor o igual, que el intervalo de confianza tiene bueno, que ser si, mayor a 15 y menor a 20. si quieres, creí que estás hablando de nomenclatura. Si quieres verlo de esa No, no, forma, también, ambas. ok, si quieres verlo de esa forma, le vamos a poner este cosito aquí, de que significa igual, y este lado también, representando que tiene que ser menor que este y mayor que este. ¿Alguna consulta? No. Entonces les hago yo la consulta a ustedes. ¿Cómo aplicarían esto dentro de Align? ¿Dónde Y no podrían, sé, tal vez lo único que se me ocurre es como para ver si una inspección, no, no, es que no. dónde les serviría a ustedes saber los límites? ¿Dónde les serviría a ustedes en Align saber dónde es el mínimo esperado y que sigue estando bien y el máximo esperado y que sigue estando bien? Calidad, las ppms. Yo tengo una meta de 2000 ppms, entonces yo quisiera saber en qué momento se me va a salir de control. Entonces yo trabajaría en límites superiores e inferiores para tener un rango de confianza de 95% de que mi proceso está bajo control. Eso es una buena idea, porque de esa forma entonces podrías saber perfectamente cuánto va a ser el mínimo que estás esperando y el máximo que estás esperando. Y si es uno de estos dos datos se sale o es más pequeño de lo que estás esperando, tendrías que entonces ajustarlo, es decir, hacer algún tipo de mejora para hacer que se puedan ajustar un poquito más.
Entonces sí tiene sentido lo que estás diciendo. Mientras estemos hablando que puedes sacar datos como promedios, desviaciones estándar. Sí, sí se puede ver por el total del equipo grande de toda la región o se puede ver por los subequipos por las RTTs. Nosotros tenemos una meta en común, entonces sí, se podría decir. ¿Ok? Y También, tenemos los average, tenemos el tamaño de la muestra, tenemos todo. Podemos sacar las desviaciones. también lo pueden hacer con esto. El average handle time de la cantidad de casos que ustedes manejan para saber cuánto van a durar los casos. ¿Qué pasaría, por ¿El ejemplo, qué, si perdón? el average handle time o el tiempo del proceso? Por darles un Gracias. ejemplo, ¿qué sucedería si viene un nuevo producto de Line y viene para Costa Rica? Es la primera vez que se va a hacer. ¿Cómo ustedes van a saber cuánto tiempo tiene que durar cada persona y cuánta gente tengo que contratar para ese proceso? ¿Cómo lo haríamos pensando en estos límites de confianza? Si es un producto nuevo, yo haría un canary, o sea, un piloto, para determinar cuánto es mi tiempo estándar. Y con base en ese tiempo estándar, yo podría estimar cuánto con el forecast de ventas, podría estimar cuánta es la capacidad que requiera. ¿Ok? Pero si hablamos con intervalos de confianza, ¿cuántos samples les gustaría tomar si fuera un proceso nuevo para poder determinar el tiempo que va a durar ese proceso? Esa pregunta tiene truco porque inmediatamente uno diría un large, pero el small también serviría y sería bastante ajustado, Ujú, ¿cierto? correcto. Podemos trabajar con el dato estándar para poder utilizar la otra tabla y que sea un poquito más simple. Entonces ustedes llegan y toman el tiempo de estos samples. Em, una vez que ustedes ya tienen el tiempo, ¿qué tienen que saber de estos samples? ¿Qué cosas específicas tendrían que saber? El tiempo. No, antes de poder poner con- tomar los tiempos, antes de tomar los tiempos de esos 30 samples, porque la idea es, vamos a meter un nuevo proceso en Costa Rica, vamos a tener que ver cuántas personas hay que contratar y cuántos son los tiempos en promedio que vamos a durar en un intervalo de aquí a aquí, pero no sabemos eso, nada más tenemos el proceso y cómo se hace. Entonces vamos a tomar 30 muestras, pero estas muestras tienen que tener algo en especial para yo poder saber que las puedo utilizar. ¿Cuál sería el resultado o qué sería lo que ustedes saben que se necesita tener? Necesitan saber cuántas están buenas, porque ocupan saber si realmente se puede resolver el caso. Es decir, alguien tiene que haberles dicho, sí, este procedimiento está bien y esta muestra se puede completar hasta el final para que él pueda sacar los tiempos. Para que también eliminen las que salen que tienen malas o excepciones. No me acuerdo cómo se escribía excepción, cómo se escribía. Bueno, ustedes entienden la palabra, porque no recuerdo cómo exception, como no me acuerdo cómo se escribe. Entonces, ¿por qué? Porque tendrían ustedes que sacarlas para hacer un análisis por separado, o si ustedes creen que son demasiadas las excepciones, entonces también mételas dentro del análisis. Pero entender dentro de la muestra que van a poner, que ya conocer que sí las muestras son buenas o que realmente las pueden utilizar. Porque si ustedes simplemente ponen cualquier muestra que encontraron para que las hagan las personas, podría suceder que, uno, fuercen las muestras a que dé el resultado correcto. Dos, puede ser que no lleguen al resultado correcto. ¿Cómo ustedes van a saber que no llegó al resultado correcto si ustedes no tienen ya la respuesta? Entonces estos son ambientes controlados. Ustedes ya deberían de saberlo. Y luego de eso, ustedes sacan los tiempos. Para estos tiempos, ustedes van a tener que saber dónde empiezan las personas y empieza a tomarse el tiempo y dónde terminan. No pueden simplemente agarrar y tomarlos a que cualquier persona vaya a tomar los tiempos porque alguna persona empezará cuando alguien da clic, otra persona cuando ha quitado no sé, cuando ha aprendido la computadora. Entonces hay que establecer en qué momento queremos tomar realmente el tiempo para empezar a ver cuánto va a durar el procedimiento, igual cuándo va a terminar. ¿Qué hacemos con estos datos de Ahí, tiempo? ahí, ahí, perdón, ahí se refiere al tiempo estándar o al tiempo de ciclo.
Perdón, ¿estás hablando de end-to-end como el lead time desde el principio al fin, incluyendo las esperas? ¿O estás hablando solamente de tiempo proceso? Es que el tiempo estándar sería con los allowances, se ve, porque estamos midiendo un tiempo estándar ya para los CATs o para el personal, pero el tiempo de ciclo sería cuánto se dura haciendo un caso así crudo, de principio a fin. Eso dependería del tipo de procedimiento nuevo que estemos hablando. Sin embargo, para poder determinar cuántas personas ocupamos contratar, si este es el proceso, digamos que este sea el proceso. Y aquí Ujú. hay una espera porque tienen que mandarlo tal vez a otro país para revisión y luego regresa aquí. Por ejemplo, por decir algo tonto, que aquí sea Costa Rica, que aquí lo manden a Alemania y luego ya vuelve a seguir Costa Rica con el mismo agente y aquí sigue Costa Rica hasta el final. Este tiempo de acá no tiene nada que ver con la contratación de ustedes ni con los tiempos de espera de ustedes. O sea, tiene que ver con tiempos de espera, pero no tiene que ver con contratación, no tiene que ver con manejo de las personas que ustedes van a tener. Entonces ustedes van a sumar solamente este y este. Lo que no incluye tiempo de las personas poniendo en práctica o utilizando sus manos, por así decirlo, para hacer trabajo, no tienen que ponerlo entonces dentro del cálculo para saber cuántas personas ocupan, porque estarían tomando tiempos de días tal vez y estarían contratando más gente de la necesaria o hasta menos gente de la necesaria. Entonces estos datos no se toman. Es decir, no se toma, si lo ponemos a nombre de, de del Value Stream Mapping, sería el lead time no se toma, se toma el process time. O sea, lo que yo tardo procesando, no esperando de un lado a otro. No sé si eso te responde la pregunta. Yo creo que sí, digamos, vamos a ver, o como lo vemos nosotros es el tiempo de proceso que vos mencionás ahí es el tiempo de ciclo, digamos, exactamente cuánto dura una persona haciendo un caso de punto A, desde el inicio a punto B, ya sea, que es el final, lo que usted defina, ¿verdad? Como lo Ujú. mencionaste ahora. Pero ya el lip time sí sería como contando que el mae tiene que ir al baño, que al mae se le hacen una serie de buffers o allowances o Allowances. que se le mete, es allowances en realidad lo que nosotros le metemos, por pérdidas de tiempo que tienen que estar en la naturaleza del proceso. Ah, ok, ya les explico cómo se toma eso dentro de las personas. Igual, continuando con este mismo ejemplo de los límites. Entonces, aquí terminamos. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es cuándo empieza y cuándo termina. Y eso incluye esta parte de acá. Decidir qué pasos sí y qué pasos no. Por darles un ejemplo, un día de estos mandé a una gente a hacer un Times and Motion. Bueno, no lo mandé yo, sino que me mandaron los Times and Motions que hicieron otras personas para que yo lo revisara y les diera approval. Entonces está bien, ya me mandan los Times and Motions y me mandan personas que ponían tiempo del proceso, 2 días. Y yo me volvía, les decía, ok, ustedes tardan 48 horas sentados enfrente de la computadora para hacer el procedimiento. No, pero es que digamos, nosotros lo mandamos a otro departamento y luego lo devuelven hacia nosotros. Entonces, ¿para qué cuentan todo el tiempo? O sea, para saber cuántas personas lo ocupamos, ocupamos solamente saber cuánto tiempo están tocando las personas en la computadora para ese específico proceso. Aquí eso se determina para poder sacar los tiempos. Cuando nosotros empezamos ya a sacar los tiempos y nos sentamos y hacemos, bueno, la gente se sienta y empieza a hacer los times in motion, resulta que nos van a dar 30 samples o 30 datos. ¿Qué tengo que verificar de estos datos para saber si fueron suficientes? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, tengo 30 datos. ¿Cómo sé que los datos son buenos para poderlos utilizar para poder sacar los tiempos? Pensaría, por lo menos viéndolo en Align, que los casos sí pudieron realizarse. O sea, no se quedaron pegados por hacer un producto nuevo, no se quedaron pegados por una falla en el sistema ni nada por el estilo. Pensaría que por ahí puede ser. Y a nivel de estadística, ¿qué usaríamos? Normalidad. A ver si es normal. Exacto. Veríamos los datos y veríamos un Anderson-Darling, que sería lo más sencillo por medio de Minitab, para que nos diga si sí o si no. O sea, si es normal o si no es normal. Ya una vez que tengamos que es normal, no ocupamos más samples porque está diciendo que se está moviendo en normalidad. Si nos diera que no es normal, le deberíamos de sumar un par de samples más como para ir haciendo. No hay una regla, pero se podrían sumar de 5 a 10 para nada más tratar de ajustar la normalidad. Em, en caso que se tenga el chance y el tiempo. Si ya no se puede, hay un ajuste que se realiza que se hace que cada uno de los datos se le va al cuadrado. Lo vamos a ver en algún momento, pero
no lo vamos a ver todavía, nada más por el momento nos mantenemos en la mente que los datos deben de ser normales. Una vez que tenemos los datos normales, de los datos vamos a sacar, suponiendo que fueran estos mismos datos, sacamos entonces ya el promedio, ya lo sabemos, sacamos la desviación estándar y calculamos el porcentaje. Entonces esto nos va a decir, estamos hablando que este fuera exactamente el mismo ejemplo, nada más que en vez de 25, digamos que fueron 30 los que tomamos y que eran normales. Y esto ya nos dio los máximos y los mínimos. Si tomamos la información del dato del ejercicio anterior para hacerlo exactamente igual, diríamos, bueno, vamos a durar 16.82 como mínimo y lo máximo que pueden durar son 19,18. Si ustedes quieren ir mucho a lo promedio, para tomar el dato sacarían este de aquí y dirían, vamos a utilizar que cada caso dura en promedio 18 minutos para empezar a tomar de ahí en cuenta cuánta gente hay que contratar. Hay gente que lo que hace es que saca la diferencia que hay entre el punto central y el punto máximo. O sea, ese no es estadística per se, sino como buenas prácticas. Toma, le suma a los dos, o sea, saca el promedio entre los dos, que me da en este caso 18,6. Entonces diría, bueno, voy a tirar a que el procedimiento me dura 18,6, porque estoy consumiendo de fijo el 50% de los productos y aparte de eso un 50% de acá. Entonces yo sé que el 75% de los datos o de los procesos que yo vaya a hacer sí o sí va a caer por debajo de este dato. Y por la desviación estándar, entonces nos podemos salvar un poquito más. Eso sería como para meterle un buffer. Correcto. Ahora, ¿cómo Ok. calculamos los? Ya tenemos entonces esto con los intervalos de confianza. El intervalo de confianza me dijo y me ayudó a saber la cantidad de tiempo. ¿Cómo utilizo yo eso para calcular la cantidad de personal? Yo llego y yo digo, bueno, estamos hablando que son 18,6 minutos. Eso ustedes lo van a multiplicar por el volumen. Supongamos que el volumen que les espera sean 1000 casos, para que sea sencillo. Entonces decimos, ok, perfecto, ya sabemos que el total de minutos que se van a trabajar en la empresa son 18.590 minutos. Pero nosotros no podemos trabajar en minutos, tenemos que trabajar en horas. Entonces lo dividimos entre 60. Dividido entre 60 nos va a dar 309 horas, 8. Como buenos Black Belts, nosotros tratamos de ajustarlo hacia arriba. ¿Por qué? Por el motivo de que es mejor que sobre un poquito a que falte. 310 horas es lo que va a trabajar lo que se va a trabajar en esto. ¿Cuántas horas debemos de trabajar tenemos que poner a las personas? Tenemos que decir que las personas trabajan 136 horas mensuales. Ya les voy a explicar por qué. Entonces ustedes llegan y dicen, bueno, esto dividido entre 136 me da 2,8, perdón, 2,3 personas. Y de nuevo, como buenos Black Belts, nosotros nos vamos a ir a elevar hacia arriba, aunque este debería de ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener espacio suficiente para un buffer. Entonces vamos a decir que se ocuparían 3 personas. Ahora, ¿por qué trabajamos a 136 horas? Muchas personas a veces me dicen, nosotros trabajamos 8 horas en el trabajo y son 7 horas que tenemos que estar activas. Entonces una persona llega y dice 7 por, bueno, depende cómo lo hagan, podría decir que son 21 días laborales sí o sí. O sea, no hay más de 21 días laborales en un calendario, lo pueden verificar. O sea, los demás días quedan de sábado y domingo, entonces sería por 21 días. Entonces 7 por 21 daría 147 horas, lo cual no está mal, pero por lo general es mejor trabajar que cada persona trabaja 6.5 horas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos poniéndole el almuerzo, estamos poniéndole tiempos de baño y recreación y estamos poniéndole tiempos de entrenamientos u otras cosas que podrían necesitar las personas para poder estar ahí, incluso que si hay un problema, que si se tienen que loguear, desloguear. Entonces aquí nos da un tiempo todavía un poquito más alto para que la persona pueda trabajar un poco más de lo que esperamos, pero sin nosotros dispararnos al pie ni tampoco estar asfixiando a las personas y al mismo tiempo nos estamos cubriendo en salud porque si hay un pico de volumen tenemos suficiente capacidad para poder todavía mantenerlo y que no se nos rompan los datos.
Así sería como por medio de intervalos de confianza podemos utilizarlo para calcular los datos, los tiempos, para luego calcular la cantidad de personal que tenemos. ¿Consultas? Todo claro. Ok. Luego está por proporciones. Es otro tipo de límite de confianza que podemos trabajar. Igual va a trabajar lo que sería la tabla Z. Aquí igual necesitamos que sean números grandes. Aquí lo que va a trabajar es defectuosos, es decir, no son defectos, sino defectuosos. Lo que está de fijo malo sí o sí. Y nos ayuda para poder calcular en proporción cuántas cosas pueden estar malas proporcionalmente o cuántas no van a estar malas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a sacar una proporción. A la proporción le sumamos o le restamos z alfa medios, que ya lo conocemos, y le sacamos la raíz cuadrada de p, la proporción, que es la misma proporción de aquí, 1 menos p sobre n. ¿Ok? Ese sería el dato que vamos a trabajar. ¿Cuál es la proporción? Esta es la proporción de defectos. Entonces, sabemos que tenemos 16 defectos sobre 200 muestras. Y eso nos va a dar 0,08 o en otro punto el 8%. Así que aquí puedo poner 8% en la calculadora o 0,8. Nada más tengan en cuenta, si ustedes ponen esto en la calculadora entiende esto de acá. O lo pueden poner sin este símbolo y pueden poner directamente esto. Pero si ustedes se equivocan y ponen esto en la calculadora, o sea, combinan los dos, la calculadora lo que está entendiendo es que ustedes están hablando de esto, de este dato. Entonces, para que no se confundan a la hora de poner proporciones o poner números. Ya teniendo eso, lo que quiere decir es que nosotros vamos a sacar un intervalo de confianza que va a ir de la mano con la proporción de errores que tenemos. De esa forma nosotros vamos a poder saber con cierto nivel de confianza si vamos a tener muchos errores o no vamos a tener errores de acorde con lo que tenemos aquí, con los datos normales que tenemos. En este caso de acá sería 0, voy a borrar esto de acá. Ok, este de acá entonces sería 0,08 más menos z alfa medios del 90%, ¿cuánto es? 5. No, del 90%. ¿Cuánto es el z? No, Z de 90, vamos a buscarlo, 90, 32, 90.15, hay que sacar hay que hacerlo es entre 1,29 y 1,28, es 1,28 algo, Sería 1,645. Ahorita tenemos uno de 1,6, 90%. Entonces tenemos que buscar hacia el lado 95, porque es un 10 dividido entre 2, 5 de cada lado. Entonces ay, vamos a buscar 5, 95. Vamos a ver aquí dónde está el no me puse a 95. buscarlo como 90, qué bruto, Ven, está entre 95, este sí, y está entre este, 64 y 65, que sería 1,645. 4, 5. 4, 5 porque es lo que le falta para llegar a ese otro 5. Pues ahí es donde está el número. Eso está acá. ¿Y ese P de dónde salió, perdón? Este P es de decir 16 sobre 200. Porque es la proporción, el intervalo de confianza de proporciones está redireccionado hacia el porcentaje de errores que tenemos. Ujú. A eso le sacamos la raíz cuadrada de P, que ya lo tenemos, 0,08. Y luego decimos 1 menos P, 0,08. Sobre n siendo la muestra, en este caso 200. Y simplemente cambiamos. Y nuestro dato nos da 0,048. Y aquí 0,1
1, 1, 2. O en otra forma de verlo, 4,8% de errores es lo que puede haber con 8% de errores aquí sobre un 11%, 11,2% de errores. 11,2% de errores. Entonces, cualquiera de las dos formas está bien de verlo. Eso quiere decir que nosotros podríamos ver que en promedio, o sea, que en el máximo vamos a tener una cantidad de errores, pues, bastante importante. Y eso nos puede ayudar como a también saber cuáles son los datos mínimos y máximos que ocupamos moderar. Si hay un dato muy alto, entonces podemos ver si deberíamos de empezar a hacer una reducción para que los intervalos de confianza sean más pequeñitos. ¿Consultas? ¿Cuál era el Sí, me nombre? vieras que se me hizo un arroz con mango ahorita mental. O sea, voy entendiendo la forma, si voy entendiendo todo bien, pero no sé por qué, en qué momento me enredé o por qué diablos no lo apunté, pero sobre lo que estoy sacando en total es como cuántos errores, o sea, lo que quiere decir eso es que puedo tener entre 4,8 a 11,2% de errores. Correcto. Con un 90% de confianza. Podrías decir que tu margen de error se mueve del 4,8 al 11,2. Actualmente, con los datos que tenemos un 8% de error. Es decir, que tenés 200 samples y tenés 16 defectuosos. Pero si ya te llega un cargamento de 1000 samples y no los puedes revisar todos, vos podrías decir, bueno, yo sé que me muevo en este rango de errores. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Y seguimos con otro intervalo de confianza más que también es muy sencillo. Vean que los intervalos que hemos visto, samples grandes, pequeñas, de proporciones, son sencillos, no tienen una gran magia. Lo mismo va a pasar para este último, tampoco tiene una gran magia. Resulta que este es un intervalo de confianza para la variación. Ya sabíamos que aquí está nuestra curva normal, este es el dato que nosotros queremos y pues aquí hay como un producto, aquí hay otro producto, aquí hay otro producto y aquí hay otro producto. Y ya sabíamos que cuando sacamos la desviación estándar y demás, que lo que sacamos es una diferenciación o un promedio de diferencias de lo que se está diferenciando el dato que tenemos, que debería de ser el correcto, contra el dato que nos está dando. Y ahí sacamos los promedios para sacar un solo dato, que a eso le llamamos desviación estándar, ¿cierto? Y que al cuadrado se le llamaría varianza, que únicamente lo que hace es tomar un poquito más de datos como para asegurarse que está tomando una cantidad más grande. Ahora bien, al igual como todos, este de aquí también va a tener diferencias, porque recuerden que este es un promedio de datos y aquí la diferencia puede ser de 1, aquí una diferencia de 2, aquí puede ser una diferencia de 3 y aquí de 0,5, poniéndolos hacia al azar, o sea, pueden ser diferencias muy pequeñitas o muy grandes. Eso quiere decir que nuestra propia desviación estándar va a tener intervalos hacia arriba y hacia abajo para poder decir, mira, esta es mi desviación y esto es en cuanto se me mueve la desviación. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada sacamos el intervalo de confianza para lo que sería la regresión. Ahora lo vamos a sacar, pero para esta desviación. Lo vamos a utilizar con una tabla diferente. Vamos a utilizar la tabla chi-square, que también se le llama de Pearson. Esa es la tabla que vamos a utilizar. Y vamos a trabajar con la fórmula un poquito diferente, que sería n-1 S2. Vean que S2 es varianza, ¿verdad? Y aquí ya nos están dando la varianza. Aquí no hay que sacarle ni elevarle nada. Si esto dijera desviación estándar y viene 36, ustedes para poder hacer esto lo tienen que elevar al cuadrado, porque este es de varianza. Suave, suave, suave. S
S2, ya así como está, ya esto Es 36, es varianza. sí, ya esto representa varianza. Algunas personas a veces se pueden confundir en el examen porque dicen S2 y dicen, ah, ok, desviación al cuadrado, pero no. Si ya viene la varianza, ya todo este dato de acá representa por completo el La número de variancia de la datos. desviación al cuadrado. Ujú, correcto. Standard Entonces, deviation al cuadrado es si ya les viene varianza, varianza. no lo elevan. Si viene desviación, sí lo elevan. Dividido entre x2. Esto no es como una X, sino este es como el simbolito que vamos a utilizar para lo que serían los valores de las tablas que usamos para el chi-square. El simbolito es como así, es raro. Se le llama lambda, de ahorita lo vamos a ver. Se me cuesta un poco hacerlo, pero en la tabla está. Aquí es alfa medios, coma, n menos El 1. lambda era, ese que dijiste X2, ¿cuál era el lambda? Perdón, me perdí. El dibujito, es que es Ese como es el una chi-square. X, es el del chi-square el que vamos a utilizar. Ah, ok, Eh, ok. Ven que es como una X, no exactamente una X, pero que tiene como un pedacito escondido. ¿Cómo se llama esto? Como Sí. un pedacito más grueso que el otro. Es como una X, pero no es una X. Tiene esa pequeña diferencia. Y segundo, porque la tabla que vamos a utilizar le falta un datito. Ok. Y por otro lado tenemos que vamos a utilizar la otra fórmula. Es chi cuadrado alfa medios y después. Este de acá es alfa medios, coma, n menos 1. Aquí me está dando los grados de libertad de una vez. Ok, o sea, lo que quieres decir es que esa parte es que tenemos que ir a buscar en el chi cuadrado el Ujú. alfa medios de 24. No, aquí lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que buscar de lo que sobró aquí, tienen que buscar dividido entre 2, Alfa medios 5%, y que tienen que irse a buscar el en, n-1, en 24. que sería el sample menos 1, que es lo que me está diciendo 24. aquí. En la de la par, lo que vamos a decir es n-1, vamos exactamente igual, no hay diferencia hasta el momento, 2, 1 menos alfa medios, n menos 1. Aquí cambia un poquito la nomenclatura. Entonces, para que veamos la nomenclatura un segundo. Vean la nomenclatura que tenemos acá. Aquí estamos diciendo que esto es el número. Vamos a eliminar este momento. Aquí estamos diciendo, del número de alfa lo dividimos entre 2. ¿Cuál es mi número de alfa? 10%. Y aquí me está diciendo, divídalo entre 2. Ok, perfecto. Entonces vamos a utilizar un 5% de un lado. Pero el otro no me está diciendo lo mismo. El otro me está diciendo, a 1 réstele este 5%. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, de un lado yo tengo que buscar 5% y del otro lado yo tengo que buscar 95. 95%. Entonces, esto estamos hablando que son 24 muestras, no, sí, 24 muestras y que estamos trabajándolo al, 5%. Para ver si encuentro la tabla que tenga estos datos. 5 y 95. Listo, esta tabla sirve. Es que ese dato sí es un poco más difícil de encontrarlo, porque es pequeñito. El de la tabla que ustedes tienen solamente les da el lado derecho, el lado grande. Me falta, no, perdón, el que ustedes tienen sí les da el lado pequeñito. El que no tenemos es el otro lado, el grande. Conseguí dos veces la misma tabla. Dame un segundo para buscar la otra. 35, De 55. Ok, listo. el 1 menos alfa medios sería 36.42, ¿no? Sí, de aquí sí la pueden sacar la primera, porque sería 24 de un lado y 5 del otro. 36
Como 42. Ajá, 36,42. Y el 5%, O sea, para irlo poniendo acá. Entonces aquí tenemos que este dato de aquí abajo va a valer 36,42. Vamos a cambiarlo aquí. Este dato buscado en la tabla, 36,42. Ahora, este otro dato en la tabla, ahí sí vamos a tener que utilizar una tablita un poquito diferente que tiene más números, porque ahí sí hay que buscar el 95, que sería este de acá. Y aquí vamos a buscar 25 contra, eso está muy grande, no tenemos 25, 24. 24, que sería 13,84. ¿Ven la diferencia de la tabla? Nada más para que la vean. Aquí empieza con 0, con 0, 2,5%, 5%, 1%, y ahí continúa. Y en cambio de esta, vean que aquí van con muestras grandes, con la muestra de 1, 2, hasta llegar a 600. En este caso, más bien nos estamos moviendo al otro lado de la curva. Lo que estamos haciendo, o entre otras palabras, si lo vemos en este dibujito, en uno estamos buscando un lado, en el lado grande, y el otro estamos buscando el lado pequeñito. Entonces aquí estamos buscando la información, en este caso, del lado más grande, que estamos hablando que sería el 95% que nos hacía falta. Por eso es que la tabla, esta que yo les di a ustedes, no les servía para este ejercicio porque este solamente incluye el lado pequeñito, que son los porcentajes pequeñitos, nos faltaban los del otro lado. Es nada más como un agregado a la tabla que hace falta. No es que sea una tabla diferente, Esa no la simplemente tenemos, ¿verdad? En no, la librería. se me olvidó subirla. Este es el agregado del chi-square que no les he metido. Igual les voy a pasar aquí la página donde está para que la tengan ahí a mano. Ok, ya se los pasé al chat. Bueno, entonces ya tenemos que el dato de ese es 1385. Entonces ahora sí lo podemos resolver, que sería 24 por 36 sobre 36,42. Y el otro lado sería 24 por 36. Estos dos lados se van a mantener igual. Nada más va a cambiar la parte de abajo, que en este caso sería 13,85. Y el resultado final va a ser 23,72 elevado al cuadrado. Y de este lado, 62,38. Eso quiere decir que eso es en cuanto se puede mover mi varianza, que en este caso es bastante, porque vean, mi varianza es 36. Entonces mi dato central obviamente es 36. El problema es que aquí literalmente estamos diciendo que podemos devolvernos hasta 23 o que podemos llegar hasta 62. En este caso podemos encontrar una varianza extremadamente grande, lo cual quiere decir que deberíamos de tratar de reducir la varianza porque hay demasiada variabilidad. No, no es positivo, a no ser que el proceso sea extremadamente grande, ¿verdad? Y que los límites sean extremadamente gigantescos, estaría bien. O que estos datos que estemos hablando sean extremadamente pequeños, que aquí estemos hablando de milímetros y nuestra construcción sea en metros. Entonces, bueno, ahí ya hay una gran diferencia y esto sería insignificante realmente. Entonces, depende mucho en qué nomenclatura estemos tratando de hablar. Para eso sirven entonces los límites de confianza de los que les puedan entrar ustedes, que son que se utilizan con Z, con T-student, con proporciones y con variación. ¿Cómo están por ahí? Sí. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Okay. De hoy me estoy llevando que tengo que tener las dos tablas, la original y esta que nos acabas de pasar. Tengo que tenerla impresa a colores bien bonita, en plasticada, no encuadernada, y llevar una regla. Cierto, muy cierto. Cuando ustedes vayan a tener estas cosas y las vayan a unificar para el examen, si tienen que encuadernarlo todo, porque si tienen las hojas por suelto, no, aunque sean engrapadas, no dejan que las utilicen durante el examen. Y si ustedes no tienen la ¿Se tabla en ocupa el alguna otra examen, tabla más? no.
Ya ustedes con la F de Fisher que yo les di a ustedes es extremadamente grande, entonces de ahí no ocupan ninguna otra. La Z no cambia, la T no va a cambiar y lo único que cambiaría sería esta de chi-square que tiene un poquito más de datos la otra que tienen. Ok, entonces esta H-square es de 4 páginas y la primera que nos habías dado era de 6. Con esas 10 nos la jugamos. Sí, sí, con eso ya tienen todo lo que necesitan, por lo menos en lo que serían tablas estadísticas que vayamos a utilizar. Hay otra información que se utiliza para tablas de Poisson y otras extras que no les entran a ustedes en el examen así como a utilizar, sino a reconocer, pero eso los vamos a trabajar y no ocupan tener la tabla, ocupan solamente reconocer qué es lo que quieren decir. Vamos a entrar ahorita con un tema, bueno, ya vimos regresión Puntaje. lineal, ya vimos correlaciones, ahora siguen, ya vimos intervalos de confianza, ahora vamos a ver un tema muy interesante, a mí me gusta mucho, que es el de hipótesis. Para hipótesis vamos a terminar no solamente viendo las hipótesis normales, sino también que vamos a poder ver cosas como las ANOVAs y los chi-square. Entonces, esto hay varios ejemplos y varios ejercicios que les puede ayudar mucho para tomar información dentro de Align. Vamos a ver, una hipótesis es algo que me va a dar solamente o el resultado A o el B. Es decir, vamos a buscar respuestas de sí o no. No hay un tal vez. Una hipótesis me va a decir o sucede esto o sucede aquello. La hipótesis se va a basar en que yo puedo cometer un error. Puedo cometer un error llamado alfa, que ya lo hemos visto, o puedo cometer un error llamado beta, que ya casi lo vamos a ver. Sí, los errores alfa y beta no los hemos visto. Entonces son los tipos de errores que existen. Entonces hablemos primero de esto. Entonces ya saben, hipótesis nada más es poner algo en la mesa y que votemos. Por ejemplo, si vamos a ir a un viaje y que nosotros votemos si se va a ir a la playa o a la montaña. O sea, tienen una variante de sí o no. Y lo que buscamos generalmente, o no generalmente, lo que se busca en una hipótesis va a ser que sea algo igual, diferente o mayor igual. Pero esas son las únicas opciones que tenemos. Importante de hipótesis, que ya lo vamos a ver, se distribuye en dos cosas. Voy a borrarlos de acá para ponerlos aquí. La hipótesis la vamos a distribuir de dos maneras. La vamos a llamar la HO y la HA. Esta se le llama nula y esta alternativa. Para hacerlo más sencillo, esta es mi esperanza y esto es lo que rompe mi esperanza. ¿Por qué? Si yo compro esta camisa por internet y les costó $100, digamos, ¿cuál es la esperanza de ustedes? ¿O qué es lo que ustedes quieren que suceda? De que les quede la camisa. Entonces, cuando hablamos de la HO, lo que vamos a hablar es de las cosas que nosotros buscamos, que esperamos, que anhelamos que vayan a suceder, lo que realmente tiene mi corazón que sea el resultado de esta investigación. La alternativa es la vida real, lo que realmente está sucediendo. Entonces, lo que sí va a lo que está sucediendo en la vida real. Entonces, por eso es que rompe mi esperanza. Yo voy a Y esta tablita la deberían de aprender y ponerla en el examen. Siempre van a hacer un HO, una HA, una HO y una HA. Aquí vamos a ponerle yo y aquí le pueden poner vida. ¿Por qué yo? Porque es lo que yo escojo, lo que yo decido o lo que yo pienso que va a suceder. ¿Y por qué le pongo aquí vida? Porque es lo que realmente la vida dice que así tiene que suceder y punto, no hay cambio. Entonces nos tenemos que acoplar a eso, ya sea o lo que digo yo está correcto o lo que me dice la vida está correcto. O los dos tenemos la razón porque no hubo error. Si yo digo que compré esta camisa por internet, me llegó la camisa
y me quedó, no tuve ningún problema. Si yo estaba viendo esta camisa por internet y yo dije, mira, no me va a quedar. O sea, es muy bonita y todo, pero ahí no me va a quedar. Entonces yo estoy aceptando algo negativo de una vez. Y en realidad no me iba a quedar porque llegamos a la casa de un compa, vimos que tenía la misma camisa, se la pedimos para ponernos, nos la pusimos y nos dimos cuenta que la camisa no nos quedaba. Entonces, no hicimos una compra errónea. Todo bien. O por ejemplo, si ustedes querían comprar un carro nuevo, iban a comprar este carro y ustedes dijeron, no, no sé, algo raro tiene este carro, no me llama mucho la atención. Y dice, no lo voy a comprar. O sea, mi esperanza era comprarlo, pero al final de cuentas no lo compré. O sea, eso fue lo que rompió la esperanza. Y meses después se lo vemos a alguien y le preguntamos que cómo le fue y le dice, no, hombre, este carro está todo malo, todo le suena, le metieron un montón de cosas falsas al motor y se lo pegaron con pegamento. Entonces, historia real, eso le pasó a un primo, le pegaron el motor con pegamento al carro, entonces al tiempo se dio cuenta que estaba malo. La esperanza de él era tener un carro bonito y al final de cuentas le salió un carro malo. Pero si nosotros tomamos la decisión de no comprarlo porque nos duele que algo está mal, no hay ningún problema. Porque no gastamos dinero, no hicimos ninguna inversión innecesaria. Ahora, si nosotros decimos que no, la camisa no me va a quedar, pero llegamos a donde un compa compró la camisa, nos la ponemos y nos damos cuenta que si nos hubiera quedado, cometimos el error alfa o tipo 1, que ya el alfa lo conocemos bien. Si por otro caso o por otro punto nosotros simplemente llegamos y decimos, mira, sí me va a quedar la camisa, la voy a comprar, me voy a ir de luces y la compro, pero en la vida real no me quedaba, cometo el error tipo 2 o error beta. Y así es como se distribuyen los errores alfa y beta. Pregunta de examen fija. Este es el error del productor y este es el error del consumidor. Eso es fijo de pregunta de examen. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, producen 1000 aligners y dicen, están malos, reprocesenlos todos, pero estaban buenos. Y ustedes son los que están produciendo, ustedes perdieron el tiempo. Consumidor, llega el consumidor y dice, no, no voy a comprar estos 1000 aligners porque están, no, perdón, llega el consumidor y dice, voy a contratar estos 1000 aligners con Align porque fijo son muy buenos y les llegaron malos, entonces el consumidor es el que se está viendo afectado ahí. Entonces es una pregunta fija de examen, ¿cuál es el productor y cuál es el consumidor? ¿Consultas hasta ahí? A ver, Muy bien. en este ejemplo de la camiseta, Ajá, a ver si lo entiendo. Entonces, el que yo decida comprarla y que no me quede, a ver, yo decido comprarla, ujú, no me queda, ese es error de consumidor. Ese sería tipo 2. ujú, correcto. Ahora, como con ese mismo ejemplo hago uno tipo 1? ¿Cómo sería uno tipo 1 con el ejemplo de la camiseta? Que no la quise comprar Y si me iba a y, quedar. y si me iba a quedar. Ok. ¿Y qué es lo que sería la pregunta del examen? Nos dan un texto y díganos qué tipo de errores. Eh, sí podría ser una pregunta de examen qué tipo de error estamos hablando o cuál es el error del productor, cuál es el error del consumidor. El error beta es igual a y le ponen 1, 2, 3 o 4. La respuesta es solamente 2 porque existe el error tipo 1 o error tipo 2. Les pueden decir, compramos un perro pensando que era de raza y resultó que no era de raza. Eso me pasó a mí el año pasado con un perro que le regalé a mi papá. Yo pensé que era un perro de raza y lo compré a precio de perro de raza y me resultó que era un pulgoso. Entonces cometí el error de consumidor. Fuera un momentito por agua y me dicen si tienen otra consulta ahorita después de que venga por agua. Dime un segundito nada más. Voy por agua yo también. Ese perro se lo compró a Wagner.
Papi, solo calidad vendía yo. No lo sé, Rick. Don Oscar. ¿Todo bien, bro? Dime, aquí con ganas de ver cómo son los exámenes al final, mae. A ver si en verdad estoy Sí, entendiendo o no estoy entendiendo. yo hice uno el sábado, te lo voy a pasar. ¿Hiciste uno de Va, dónde? pues, en YouTube. En YouTube. ¿Conseguiste un examen? Sí, ahí hay varios, ¿no? Listo. Bueno, yo se lo pasé. Vamos a ver. Hay varios de bastantes preguntas o de pocas preguntas, pero y por lo menos para ir ambientándonos. Exacto, mae. Genial eso. Para tener una noción de qué tan difícil. Estábamos hablando, Andrei, Ujú. de la ansiedad, lo que estamos hablando. De que no cree que uno entiende, pero hay que ver si en verdad está entendiendo. Bueno, pero ustedes saben que igual vamos a hacer de parte práctica solamente de examen. O sea, vamos a ver parte de entendimiento de examen. Entonces, Sí, a yo, como yo te estoy entendiendo, vos nos estás metiendo toda la teoría y dándonos ejemplos ujú, para que entendamos todo, ¿cierto? correcto, Y ya después nos vas a agarrar a reventarnos contra la práctica hasta más no poder. Y ahí es donde veremos quién sabe qué y quién tiene que repasar qué. correcto. Y hay un intermedio que es la parte práctica práctica, pero es como de vida real, en donde vemos más o menos cómo aplican esto dentro de la vida real. Que ya no es pensando en examen, sino que pensando en sacarle el provecho Al curso, máximo al curso. correcto. Sí, porque son dos objetivos diferentes. Pasar, certificarse y lo otro usarlo. Yo diría que Ok. tres, conocer la teoría, luego aplicar el examen, porque aplicar el examen es diferente, y la tercera, que es la práctica, que era lo que les había dicho al principio. Y la teoría se divide en dos, en la teoría, que es la de lectura, y la teoría de fórmulas, que es la que vemos en clase. Y en esa teoría, van a haber preguntas así como históricas, que uno tenga que... Sí, tienen que leerse el libro que les voy a mandar yo creo que ya para mañana me tienen las copias. Entonces, mañana mando uno, que no sé si ya me tienen listo el de Blackville o el de Greenville, no me dijeron cuál fue el que ya me sacaron porque es un clon. eh, pero ya mañana les mando uno y si no les tocaría, si no sería la próxima semana que les mando el de Blackberry. Pero ahí tiene todo el resumen de toda la teoría, de toda la información, todo lo que necesitan, de ahí lo pueden sacar. Y algo Es muy como el bueno, libro gordo de Pototo ese. sí, pero algo que tiene muy bueno y de hecho es uno de los, perdón, se me fue el agua por mi camino, de las cosas que yo hice en el examen y resulta súper bien, a todos mis estudiantes les ha servido, es tener el glosario a la par, porque digamos, les viene una pregunta específica y ustedes nada más se van al glosario, ven, o sea, ven en qué parte está del libro y se van inmediatamente a esa página. Entonces, de esa forma es más rápido. Si les preguntan algo de Yuran, por ejemplo, y no saben dónde está Yuran, ustedes se van al glosario, ven Yuran, página 62, nos vamos a página 62 y ahí está la respuesta. Ah, Y el y libro, ese libro que nos vas a dar viene con sí, ese glosario. Ese es el que estás correcto. hablando. Es que este primer es hecho por las mismas personas que hacen en los exámenes. Entonces, literalmente es una forma muy sencilla para que ustedes tengan la información de las preguntas que les van a hacer directamente en la parte teórica. Dale. Así que Capisci, capisci. por ese lado no va a haber tanto problema.
Bueno, ahora vamos a ver Pero esta. igual sí hay que pegarse a la leída porque tampoco va a ir uno a No, batear el sí, día por del examen supuesto. en esa parte de teoría que bien aburrida, pero no, que dicha que entonces que ya lo vamos a tener para empezar a leerlo con tiempo. Les recomiendo que lo lean un mes antes, porque si ustedes lo leen ahorita es como leer noticias en el periódico, se les olvida. Ok, Bueno, entonces ahorita lo que vamos a ver es algo, esto mismo que estamos viendo, pero ya lo vamos a ver desde un punto de vista estadístico construido, distinto para entender dónde vive alfa y dónde vive beta. Entonces tenemos la curva normal. Esta es nuestra curvita normal. Y tenemos que lo que está fuera de la curva está malo. Eso quiere decir que lo que está acá está malo. Y lo que está acá está malo. ¿Y por qué se forman esas curvas? Porque las cosas malas también van a formar su propio porcentaje, su propia cantidad, su propia curva. Es decir, que podemos tener una curva normal de errores. Eso puede suceder. Entonces, y entre más errores hayan, más van a llenar esta curva. ¿Dónde vive alfa? En este lado, ¿dónde vive alfa? ¿Vive de este lado o vive de este lado? ¿Izquierda o derecha? Esta es izquierda, esta es derecha. derecha. No, alfa siempre, Yo nos ha pensaría A que en la vivido, izquierda, izquierda, que es donde están los errores. alfa siempre ha vivido en izquierda, porque siempre ha estado por fuera. Siempre ha sido el porcentaje erróneo que hemos visto, que es esta curva y esto de acá, y siempre hemos hablado de alfa de este lado. Entonces, alfa vive de ese lado. Por ende, beta va a vivir acá, a Sí, la es par. cierto. Ya me acuerdo que yo Y hice el de este dibujito lado, de la clase. igual, izquierda a derecha, donde vive alfa, Al revés. Beta vive adentro. adentro y alfa afuera. Entre otras palabras, y también muy fácil, beta siempre está adentro y alfa siempre está afuera. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Aquí decimos que yo decido que algo está malo, pero realmente estaba bueno. O sea, la vida me dio una bofetada diciéndome que estaba bueno. ¿Por qué? Porque imagínense que sumamos ciertas muestras y algunas cayeron de este lado y esta curva es una curva mala. Entonces yo pensé, no, como me cayeron aquí de este lado, todo está malo. Pero cuando nosotros elevábamos muchísimo más la cantidad de muestras e información, sí está todo bueno. Por eso es que el teorema del límite central me dice que aumentemos la cantidad de muestras para ver realmente la realidad del proceso. Porque yo sí que estoy cometiendo un error. Como muchas muestras me cayeron aquí, digamos que saqué unas 20 muestras y no sé, 8 me cayeron de este lado. Entonces ya yo pensé que todo estaba malo. Pero supongamos que que teníamos 1000 unidades y que solamente por obra divina este 8 era el único que estaba malo y todas las demás estaban buenas. Entonces yo rechacé todo un lote pensando que todo estaba malo, cuando realmente no estaba malo, simplemente habían unas cuantas partes malas. El contrario sería este de acá, beta. Supongan ustedes que llegan y decimos, mira, todo está bien, me parece que no existe ningún error, todo, no hay ningún problema. Las muestras que saqué, las 10 que saqué, todas están buenas. Y para mí pasa. Pero en la vida real todo el resto estaba malo. Y fue porque tomé muy poquitas muestras. Entonces estoy cometiendo el error beta, en donde yo digo que está bueno cuando en realidad está malo. Esa es la diferencia entre alfa y beta. Por eso es que beta vive adentro, porque beta es el que nos engaña. Y alfa, o sea, beta es el que nos engaña diciéndonos está bien cuando realmente está mal. Y alfa es el que nos engaña diciéndonos que está mal cuando realmente está bien. A ustedes les pueden poner esta curva y les pueden poner así. Y les pueden decir, de hecho esa fue una pregunta que yo tuve en el examen, de eso todavía me acuerdo. Viene la X y les dicen, ¿qué es X? Entonces ahí las respuestas pueden decir esto. Podrían decir eso perfectamente. O si quisieran hacérselos muy como tramposo, ¿qué significa X?
Entonces ustedes ahí escogen qué es lo que significa X. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, pero Sí, Muy pensando bien. en esa respuesta, yo sé que la respuesta correcta en este caso de ahí es beta, pero uno, el 3 y el 1, Ujú. No existe el error tipo eso no 3 existe. y el Ok, error 1 tipo y 1 de producto. el 1 y el alfa son el mismo. Eso es igual. Es otra forma de decirlo. Algunas personas le llaman alfa, otras personas le llaman beta. Ujú. Algunos le llaman alfa, otros le llaman 1. Exacto, perdón, me equivoqué. A unos le llaman 1, otros alfa, algunos beta y otros 2. Pero los dos Cacha. están exactamente el mismo. Ahora, ¿cómo funcionaría toda esta historia? Fácil. Nosotros llegamos y decimos, tenemos este circulito que tiene cierto producto. Entonces vamos a seguir hablando que son todos los aligners que ustedes trabajan. Entonces, esos aligners, todavía ustedes no saben dónde están. No saben si están aquí, no saben si están aquí, o no saben si están aquí. Pero ¿qué saben Gracias. ustedes? Son las de salud, perdón. ¿Qué saben ustedes de estos aligners? Ustedes saben ya el promedio fijo. Ustedes saben cuánto tienen que, cuántos, digamos que hablemos de tiempos, que es lo más sencillo. Ustedes ya saben cuánto tienen que durar. Ustedes tienen toda la producción de esta semana, pero ustedes no saben en cuál curva cayó. Ustedes nada más saben en la realidad cuál debería de ser el tiempo. Y ustedes ya saben cuál debería de ser la desviación estándar. Ya ustedes tienen eso de fijo porque es lo que ustedes ya han trabajado y porque eso ya está estable en sus reglas o en sus bases de trabajo. Pero lo que trabajaron la semana pasada, ustedes no saben si está bien, mal o un poquito bien, un poquito mal. Entonces ustedes tienen que comparar lo que está establecido en reglas, por así decirlo, las reglas, los números, lo que ustedes ya tienen, versus lo que está sucediendo. Es decir, la información de la semana que quieren revisar para ver si son iguales, diferentes, que va a ser el primer tipo de hipótesis que vamos a ver, si son iguales o si son diferentes. Ahora, parte de las hipótesis que vamos a ver, importante que lo mencione ahorita, es que las hipótesis, para no borrar ahí, este tipo de hipótesis que vamos a iniciar a ver solamente comparan 1 versus 1, es decir, una unidad contra otra unidad. Esta unidad puede tener un conjunto de datos, todo bien, pero no puedo comparar varios al mismo tiempo. Por ejemplo, ustedes tienen los supervisores que tengo de Wagner, por ejemplo, creo que son 11 supervisores. Entonces, supongamos, sé que tengo una María y creo que hay un José. Creo, no estoy seguro. Em, y creo que tengo un Andrés. De nuevo, creo que esos 3 nombres son reales de los grupos que estoy con Harold. Entonces, yo no puedo preguntarme si María trabaja igual que José y trabaja con Andrés con la hipótesis que vamos a ver ahorita. No se puede. Yo puedo comparar a María versus José. O puedo comparar a María versus Andrés o a José versus Andrés. Pero yo no puedo comparar a los 3 al mismo tiempo. Cuando yo tengo más de 2 a comparar, yo utilizo ANOVAs o utilizo chi-square. Son los que yo voy a utilizar para más de 2. Pero cuando solamente estoy trabajando con 2, yo puedo perfectamente utilizar lo que vamos a ver ahorita, que se le llama comparación de medias. ¿Cómo funciona? La fórmula es extremadamente sencilla, se la pueden aprender de una vez, es muy fácil. La fórmula es m-x sobre desviación estándar sobre raíz cuadrada de n. Esa es la que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar lo que sería la prueba de hipótesis. Nada del otro mundo, es bastante sencilla. ¿Cómo funciona? Aquí nada más llegamos y decimos, por ejemplo, en un cierto material que recibe un importador, viene en cajas de peso promedio de 100 libras. Ya yo tengo mis 100 libritas acá.
¿Por qué voy a poner esta M? Porque ya yo sé cuánto pesa, porque ya yo estoy comparándolo contra una realidad, así como en el de ustedes ya están comparándolo contra la realidad de los tiempos de Align, ya ustedes saben cuánto tienen que durar los tiempos, ya saben cuál entonces es la desviación estándar típica. No tienen que descubrirlo de entre poblaciones, no es como que van a comparar, como en este caso, a María contra José, porque ahí son uno contra el otro. Pero si ustedes van a comparar contra lo que dice Align, entonces tendrían ustedes que comparar a Align. Ustedes tendrían que compararlo Align contra María, Align contra José, Align contra Andrés. En este caso, por eso es que vamos a utilizar esta M, que es el promedio, o entre otras palabras, como me gusta verlo a mí, ya el número perfecto que se está esperando. X siendo lo que nos va a llegar. Es decir, por ejemplo, aquí se recibe un cargamento grande y el importador sospecha que el peso promedio de las cajas es diferente. Se toma una muestra de 16 cajas y se obtiene un promedio de 99.5. 99,5. Vean que la desviación es de 1.4, que ya la tenemos aquí. Y queremos saber con un 95% de confianza. O sea, solamente tenemos que traducir esta fórmula. Erróneamente, muchísima gente podría decir, ah, mae, pero es que vea, si yo le doy a 100 y le sumo 1.4 de la desviación, me da 101.4. Y entonces no hay ningún problema. Y si yo al 100 le resto 1.4, me da 98.6. Y entonces este dato está dentro de esos datos. No, no se puede hacer esto porque esos serían límites de confianza y esta no es la fórmula de los límites de confianza. Entonces esto no se puede hacer así. No puedo simplemente sumarle una desviación y restarle. Aparte, no sabemos si esta desviación es muy buena o es muy mala. Entonces no podríamos tampoco decirlo. No sabemos si el mínimo que pide el cliente son 99 y ya con la desviación me da 98.6. Entonces no puedo utilizar la desviación para sacar un criterio así tan simple. Entonces nada más vamos a corregirlo aquí y haremos la siguiente pregunta. Haremos el siguiente desarrollo. 100 menos 99,5 sobre 1,4 sobre la raíz cuadrada de ¿cuánto? 16. Entonces lo agarramos en la calculadora y nos dice que es 0.5 dividido entre 1.4 sobre la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y eso me da 1,42. Revisaré. Sí, 1.42. Este es el resultado. Este resultado, ponerlo por acá. Este resultado, ¿ustedes creen que le pertenece a la hipótesis nula o la hipótesis alternativa? Diferente. El peso de las cajas es el peso diferente al acostumbrado. Sí, porque la desviación acostumbrada era 1.40, entonces esta es alternativa. Ok, es alternativa, pero recuerda que esto no es una desviación estándar. Eso es un dato. Eso es un dato de una fórmula que no es la desviación estándar. Es simplemente un número que me da un resultado. Le pertenece al Desviación, no desviación estándar, Sí. tenés razón. ¿Por qué le pertenece este número a la desviación, a la alternativa? Porque este es el número que me están dando los datos reales, los datos de lo que está sucediendo en la vida real. Y eso es lo que me puede Se la romper mi pegué por esperanza. guatazo. Mi esperanza siempre va a ir de lado con la tabla. Es decir, siempre, siempre, siempre que venga con estos datos, esos datos que se sacan de la tabla siempre son los que vienen de la nula, porque son mi esperanza, es en la base que yo inicio. Los datos que salen de cualquier fórmula en hipótesis van a ser de la alternativa, siempre, eso no hay quite. No es como que mañana cambia para otra cosa o el jueves les voy a dar otra cosa. No, siempre la nula va con la tabla, la alternativa, el resultado de la fórmula. ¿Cuál es el resultado de la fórmula? ¿Cuál es el 95% tirado a la tabla Z?
que es la tabla que tenemos que utilizar para poder hacer hipótesis. ¿Cuál es el resultado del 95% en la tabla Z? 1,96. Correcto, que es lo que siempre hemos utilizado. A no ser que sea implícito dentro de la operación que se trabaja a un solo lado de la curva, por ejemplo, que no importa si las cajas vienen con más peso, que lo que me daña es que vengan con menos peso. Entonces, si trabajo el 95%, el 5% iría solamente acá, porque solamente me interesa que no vengan menor. Si vienen mayor, más bien mejor para mí. Supongamos que sean sacos de cemento. A mí me sirve más bien que me echen más cemento dentro del saco, no que me echen menos. Entonces, mi error o mi problema sería si me echan menos. Ahí es donde yo pongo mi 5%. Si me echan más, yo feliz. Pero en el caso que esté, eso tiene que estar implícito en la pregunta, que les digan que tiene que estar hacia un lado de la curva. Si no se los dicen, entonces ustedes tienen que dar implícito que les están diciendo que se divide en dos la curva. Por eso es que el 95% sigue siendo 1.96. Ahora, en las universidades, cuando recibieron estadística u otras cosas, muy probablemente sacaron el nivel, el dato P y entonces hicieron una comparación y hicieron ahí mucho escándalo, pero aquí es más sencillo. Realmente nada, no tenemos que pasar por P's y demás, sino que nada más comparamos. ¿Cuál es más grande? Este de acá. Eso quiere decir que gana la HO. ¿Cuál es la HO? Es mi esperanza. ¿Y qué es mi esperanza en esto? Obviamente que el peso de las cajas sea el de siempre, que no haya ningún problema, que siempre que lleguemos con los mismos datos. ¿Por qué? Porque si no, qué pereza devolver las cajas, hay que verlo así, sería como que pereza devolver las cajas, pero obviamente yo quiero que ya vengan bien para no tener problemas, para no estar con un va y un viene, entonces es mejor que venga ya bien de una vez. Por eso es que la HO lo que quiere decir en este caso es que las cajas no difieren de peso. Si me hubiera dado la HA como el dato mayor, ahí se hubieran diferido de peso. ¿Consultas? Sí, yo ocupo un reprise porque no, o sea, entendí el ejercicio, entendí toda la fórmula y todo, pero ya la explicación no. Y entiendo también la parte de que el HO es mi esperanza y el HA es cuando no es mi esperanza, pero a la hora que sacaste el 1.42 no logré discernir qué es, porque al final no es la desviación estándar, simplemente es un número, pero lo comparamos contra el HO, que sería lo que me daría el 95% de confianza, y ya ahí me perdí. Ok, estoy sacándole una foto a la pantalla para borrar esto y tenerlo ahí, para no volver a sacar los números. Ok, veamos, viene siendo lo siguiente. No voy a sacar los números porque ya los sacamos. Tenemos siempre una cantidad de cajas y ya sabemos estas cajas cuánto nos tienen que pesar. Ya eso es un número fijo que nosotros tenemos. Como decir, los datos fijos que ustedes tienen de Align, que serían sus métricas fijas, o sea, lo que ustedes ya necesitan y saben. Y todos los días nosotros hemos comprado estas cajas, podemos hablar, o tal vez bolsas, como les digo, de cemento, y siempre sabemos que deben de pesar 100 libras. Y tenemos 1.4 de desviación, que siempre es lo que hemos estado hablando. Nunca hemos tenido un problema con esta desviación. Esa es la desviación típica en libras que aceptamos. Pero nos llegó una cantidad de cajas con cemento, digamos, y yo como comprador tomo 16 cajas y me da un promedio de 99,5. Y yo digo, mira, eso está raro. ¿Será que solamente por ser promedio está bien? ¿Será que está mal? O sea, ¿son iguales o son diferentes? Entonces aquí yo quiero saber si es igual o es diferente. Entonces yo digo HO, HA. HO siempre me va a decir si es igual, HA siempre va a traerle el diferencial. Aquí estoy viendo a ver si el peso es diferente o igual. Aquí lo que yo quiero comparar es si el promedio que me llegó es igual al promedio que yo conozco siempre o el promedio que me llegó es diferente al promedio que yo llego siempre. Aquí para esta HO y esta HA
no pongan así, porque entonces se confunde, se vería muy raro. Igual, igual, X, igual, igual, se vería muy raro. Y aparte, este igual no puede venir aquí porque estaría erróneo. Si viene una pregunta con una respuesta que tengan estos dos y otra con las mismas respuestas, pero viene con puntitos, la respuesta correcta es la que viene con puntitos. Estos puntitos es lo que yo hablo. Así es como tienen que aparecer. No, a nivel de nomenclatura, ¿verdad? Nada más para que se vea bien el dato. Entonces yo como Blackwell quiero saber si los datos están bien o diferentes o mal. Y llego y digo, ok, perfecto. Entonces saco los datos, que sería promedio menos m, desviación estándar sobre raíz cuadrada de n. Ya yo saco los datos y sabemos que nos da 1,42. Ese es el dato. Este 1,42 le pertenece a la alternativa. ¿Por qué? Porque es la vida real. Así como en este caso, mi esperanza va a ser lo que yo pienso que va a suceder. La alternativa va a ser lo que sucede en la vida real. Y eso es lo que está pasando en la vida real. Pero todavía no sabemos si es la vida real buena o si es mala. O sea, si va a romper mi esperanza o no. Para eso yo necesito saber cuánto mide HO. HO va a irse del lado del 95% de confianza. Aquí no me dice que me afecta si está más grande o más pequeño, nada más me dice es igual o diferente. Como me dice es igual o es diferente, entonces yo sé que este 95% tiene un 5% de riesgo que se divide en dos áreas, 2,5 y 2,5. Y aquí va. Y si yo lo busco en la tabla, ya sabemos que es 1,96. Entonces, este 1,96 es más grande que este 1,42. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Mi esperanza es que las cajas pesen igual. ¿Pesan igual las cajas? Estadísticamente no podemos decir que las cajas pesan igual, Ok, hasta ahí voy bien, pero entonces el 1.42 sería algo bueno porque porque es hay pequeñito. menos desviación. Hay menos desviación de la que yo esperaba. No, esto no es una desviación. ¿Qué Esto es no es ese una... 1.42 entonces? Este es un La dato de la tabla confianza. Z, ¿no? Un dato de la 1,42 es exactamente decir que este dato de acá, el 1,42 de la tabla. Pero para no pasar por la tabla, ver porcentualmente cuál es más grande o más pequeño, transformarlo, no usamos eso, sino que nos vamos literalmente nada más a ver cuál de los dos datos es más grande. Esto de acá es un resultado de la tabla Z, porque de hecho, si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es la fórmula para saber el número Z que hemos visto anteriormente para muestras pequeñas. Ujú. Sí, correcto. Y al final esa tabla Z le sumamos el 1.5 nos da el nivel de Six Sigma. Eso sí lo relaciono. Ujú. Entonces, de esto lo que quiere decir es que estamos más cerca o en un nivel Sigma más alto en mi esperanza que en la vida real. Es así. Si vos lo vieras desde ese punto, se podría hablar así, pero en este caso son hipótesis y aquí lo único que estamos viendo es si son iguales o diferentes, indiferentemente de los errores que tengan. Ok, sí, ya vemos que es diferente, el número ahí visualmente es diferente, pero si es bueno o es malo, puede ser diferente, pero mejor de lo que yo estaba esperando, ¿no? Eso es lo que te entendí que estabas ahora medio No, para saber si comentando. es mejor o es peor, ya habría que hacerle una modificación a la fórmula. Aquí nada más podemos Ah, saber que bueno, está eso no. igual. Ok, entonces simplemente si no nos da 1.96 es diferente y se acabó. Si nos da por debajo de 1,96, o sea, en este caso gana el más grande y en este caso ganó HO. Y para nosotros es igual. Lo que estamos recibiendo es igual a lo que nos han estado pidiendo. Si hubiera ganado este dato, si este fuera más grande, entonces es diferente lo que estamos recibiendo a lo que nos han estado mandando. Veámoslo Ok. con un intervalo de confianza. Hagamos una combinación ahorita de los dos para que también sea fácil. Recibimos una caja de 99,5. Eso es el promedio que recibimos. Y tenemos que trabajamos bajo el 95% de confianza. 100 es el promedio de siempre. ¿Cuáles son mis datos de intervalo? Bueno, es 100 más menos 1,96 multiplicado por 1,4 sobre la raíz cuadrada de 16. Ya sabemos que 1,96 porque esto sería Z alfa medios.
Y aquí me dice que es del Eh, 95%. ¿Cómo Tiene, estás? ¿Por qué escogiste ¿eso qué? esa, eh, la de large samples y no la de pequeñas? Ah, Que te fuiste por Z y no por T. porque ya tengo la desviación estándar conocida. Es muy Pero buena igual, o pregunta. sea, Es bastante buena pregunta. En realidad, en este caso, sí puedes usarla porque está una desviación estándar conocida. Es decir, de poblaciones grandes sacamos una desviación estándar, aunque la cantidad de datos sea más pequeñita. Pero hagámoslo con los dos y veamos la diferencia para ver qué sucedería. Hagámoslo así, más o menos, y este caso sería 95% con 15 cajas. Este acá, 95% sería 2.5. 2.2, ya me perdí. sería 2,0664 Mm, No, porque estamos hablando de 16 por cajas. promedios. Ah, 16, sí, me equivoqué, es 16 menos 1, 15. 15 y 2.131. Me moví. 15 y, 1, y 2.5, 2.50 sería 2,131, 2.131. Gracias. ¿verdad? Correcto. Vamos a hacerlo con los dos. Entonces, con el de arriba nos va a dar, ahorita sabemos que la caja está por acá, entonces solamente saquemos el límite inferior para ver cuánto nos da, para ver si la caja está aquí o está acá. Si lo hacemos con el límite inferior, entonces sería 1.96 por 1.4 dividido entre 4, que es la raíz cuadrada de 16. Eso me da 0.68. Y eso se lo resto a 100. O sea, ya sabemos que con el dato que nos da este datito de acá es 0,686. O bien dicho, el límite inferior es 99,3. 32. ¿Cabe el 99.5 aquí, entre este límite de Sí, confianza? Sí, sí cabe. Entonces, lo probamos con hipótesis y ahora lo probamos con un intervalo de confianza. Ahora hagámoslo con este otro de acá. me va a caer También va a caber porque el dato que está más grande, multiplicando, va a dar 91, más pequeño que 99,3, correcto. Entonces, porque aquí 2, me va a dar 74, 0,74. Y si lo restamos a 100, 99,25. 26. También va a caber. ¿Por qué yo lo utilicé con este de acá? Porque como ya yo tenía la desviación estándar, entonces yo quise ajustarlo un poquito más, aquí quiero decir, poner que estos datos sean como más pequeñitos, más ajustados. Vean que aquí hay una holgura un poquito más grande. Aquí la holgura es más pequeñita, aunque sea solamente por 5 decimales. No es mucho, bueno, 0.5 decimales, no es mucho, pero simplemente lo estaré ajustando un poquito. Pero vean que la diferencia literalmente es nula. Si yo quisiera, yo puedo redondear este y me da exactamente lo mismo. ¿Ok? Ujú. Entonces, perdón, por intervalo de confianza, yo puedo probarlo o puedo probarlo por hipótesis, cualquiera de las dos. La hipótesis me dice directamente es igual o es diferente. El intervalo de confianza me va a decir, mira, si cabe dentro de los intervalos que yo tengo prometidos del 95%. Entonces pueden probarlo de dos formas distintas. ¿Preguntas? Budget. Genial, entonces veamos este problema número 2. Tienen 5 minutos para resolverlo. Háganlo por los dos Ok, lados, por intervalos de confianza y por hipótesis, para ver cómo les da. Yo sé que les va a dar exactamente lo mismo, pero la idea es nada más para que practiquen las dos fórmulas. Entonces tienen 5 minutos a partir de ya para que lo podamos revisar.
está bien suponer que el intervalo de confianza que uso es el 90. 95, han quedado que era el cuando no se decía. 95. Ok, gracias. Listo, ya deberían de haber respondido esto. El tiempo promedio para responderlo es de 2 minutos. Vamos a revisar. Lo pudieron hacer, por cierto. ¿Escuchan? Se le oye muy raro. Sí, ya se lo doy muy largo. Ok. ¿Escucha mejor? Sí, con costo se le oye. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, qué genial. No, es que fue por el micrófono. ¿Pudieron hacerlo? Estoy haciendo la calculadora en este momento. 2 minutos es lo que tienen que durar por este ejercicio para poderlo resolver todo. Es decir, que para poder resolverlo, el CI y la hipótesis deben de durar mucho 3 minutos. 1 minuto y medio por cada uno. Veamos a ver cuál era. Lo primero Por era hipótesis, varianza. sí. Varianza no es lo que usamos, utilizamos desviación estándar. Entonces la Pero en la respuesta, fórmula de hipótesis, si nos dan la varianza, entonces de una vez es el S cuadrado, listo. correcto, que sería 60. El promedio, Eh, 1250. Es raíz cuadrada, Harold. Sí, raíz mm, cuadrada de Sí, 3600. el es que estándar, en el ejercicio pasado nos dieron varianza 36 Ajá. y usamos el 36 directamente para multiplicar por el tamaño de la muestra menos 1. Pero recuerda que ahí estábamos hablando primero estamos hablando Ese. del intervalo de confianza de la variación.
Aquí no estamos hablando de intervalos de confianza de variación. Aquí estamos hablando de intervalos de confianza de samples. Es diferente. Lo que está sacando el intervalo de confianza de la desviación estándar o de la variación o de la varianza, por así decirlo. Por eso es que utilizamos el 36 directamente. Pero no tiene nada que ver porque esos son hipótesis. Y aquí nosotros no tenemos hipótesis, nosotros no utilizamos la varianza, utilizamos la desviación estándar. Por eso es que le sacamos la raíz cuadrada. Ok, 1250. Tenemos los nuevos que nos dieron, vamos a ver si duran igual o diferente. Entonces solamente 1250 menos 1271. Si ponen este primero o el otro primero, no importa, porque al final de cuentas utilizan nada más el dato positivo. Eso es para que se vayan ahorrando tiempo. 60 dividido entre raíz cuadrada de 60. ¿Hasta acá lo hicieron bien? Empecé a hacer intervalo de confianza y utilicé varianza en lugar de desviación estándar. Sí, intervalo de confianza solamente lo vamos a utilizar con la varianza cuando estamos hablando del intervalo de confianza de la varianza o de la desviación estándar. Por otro lado, entonces no lo podríamos utilizar. Ese me da 2,71. ¿Les dio 2,71? 2.71 negativo. Negativo, positivo, no importaría. Y aquí yo no les puse el porcentaje de confianza. ¿Cuál debieron de haber utilizado? 95. Que sería 95. 1,96. 1,96. Entonces, ¿cuál es más grande? Este de acá. ¿Cuál es la H? ¿A quién le pertenece la HO? Al 1.96. Correcto. Eso quiere decir que se rompió mi esperanza. Mi esperanza de que duraran igual, pero no duraron igual. Revisémoslo ahora con intervalos de confianza. Ese simplemente sería Z alfa medios, que sería 1,96 multiplicado por 60 sobre la raíz cuadrada de 60. Entonces voy a poner 60 dividido entre la raíz cuadrada de 60, que sería 7.74 multiplicado por 1.96, me daría 15,18. Y ese 15,18, en este caso, este dato que nos dio está por arriba. Entonces estamos hablando que lo que llevamos siempre es este. Este es el dato que estamos comparando, 1271. Y mi intervalo de confianza sería este más, obviamente, el promedio, 1250, que me da 1265. Eso quiere decir, hasta acá llega con un 95% de confianza. Eso quiere decir que el dato que nos está dando está por fuera del intervalo de confianza. Entonces, tanto por hipótesis como por intervalos, podemos decir que son diferentes. ¿Consultas? No, santo que. Lo que nos da son 1265.18. Y aquí dice que le dio 1271. No dura lo mismo. Si se dieron cuenta, todo esto que vimos nosotros hoy es sencillo, fórmulas sencillas. Todo son fórmulas sencillas. Si yo me devuelvo aquí, en estas que tenemos que estar viendo, ya vimos esto. Significancia lo vemos la otra semana. El jueves, perdón. Medias ya lo vimos. Comparación, perdón. Ay, mira, aquí me equivoqué. Estos son los mismos. Este es el otro nombre. Supremamente fácil. Nada del otro mundo. Y ya casi empezamos a ver otros tipos de hipótesis, otras cosas que vamos a empezar para el jueves. Muy sencillas también. Tiene exactamente la misma lógica. Y todo se va a mover
dentro de esos parámetros. Esta materia que estamos viendo ahorita se le considera la más compleja que puede haber. Entonces, si ustedes empiezan a aprender bien esta materia, casi que todo lo de examen va a ser muy, muy sencillo para ustedes. Pero esto que estamos viendo es como lo más complejo. Esto que estamos Ok. viendo. Sí, es de las cosas más complejas que hay. O sea, hay otras cosillas que hay que ver que son complejas, pero a nivel de hacerlo a mano, esto y ANOVAs es lo más complejo que hay. Pero si ustedes sacan esto, lo demás que les toca a mano les va a ser demasiado fácil. No, ya estamos terminando la clase, yo le estaba Ujú. comentando a Oscar y Harold, no sé a usted qué le parece, pero después de este curso yo sí voy a buscar un curso para, o sea, que uno lo aprenda a hacer a mano y todo, pero sinceramente yo sí quiero, yo no lo pienso estar haciendo a mano, ¿verdad? En la vida real. Entonces, quiero buscar un curso, por si sabes, de Minitab, donde ya me enseñen, o sea, como que pueda concatenar todo lo que estoy viendo aquí, a hacerlo un Minitab de la manera más expedita posible. Yo se los puedo enseñar al final del curso. Eso no me va a tomar o sea, eso me va a tomar tal vez que unas 2 horas, porque nada más es explicarles cómo hacerlo en Minitab. Pero es exactamente de lo mismo. Con que ustedes aprendan esto, en Minitab nosotros duramos una clase para ver todos los ejercicios. Ese es el espíritu. O sea, no tienen que buscar un curso diferente y todo. No. Aparte, yo les había dicho desde el principio que todo estaba que yo les iba a enseñar cómo hacerlo en Minitab. Y no, aprendan a hacerlo a mano para el examen y al final lo vemos en Minitap en un momentito. Yo agarro los mismos ejemplos, de hecho yo todos los ejemplos los tengo y vemos uno por uno los ejemplos nada más cómo sacarlo en Minitap. Porque al final de cuentas es como mueva, ponga, pega, mueva, ponga y es muy sencillo. No les va a complicar en nada la existencia. Perfecto, sí, sí, de hecho, yo esperaría ser mucho más fácil, ¿verdad? Que estarlo haciendo a mano. Ah, Perfecto, sí, gracias. por supuesto. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o algo antes de que terminemos la sesión de hoy. No. Todo bien. Ok, genial. Nos veríamos entonces luego. Ya sé que fue, mae. Usé N-1 en esa anterior, mae. Sorry. Yo Ok. puedo hacer la primera parte, pero la segunda, no. No, pero por tiempo, mae. Yo no sé, yo era todo ágil en la universidad y en el colegio, pero ahora sí me siento inútil, mae. Ya voy entendiendo a Harold, mae. Fuck you. Ok, entonces vamos a utilizar las mismas tablas para el jueves, vamos a utilizar calculadora y vamos a ver solamente hipótesis para que lo tengan en mente. Bueno, Tengo que ir a buscar la entonces, calculadora una de Solo esas. hipótesis. sí, Vamos a ver, solo, juez. solo hipótesis. Entonces sí, nos vemos el jueves para continuar con la clase. Perfecto, nos Por vemos. allá. Bueno, gracias, hasta luego. Listo.